¿Te acuerdas de las aventuras de Jackie Chan? Man posee una magia diferente. Sí, tío. 12 animales del zodiaco chino. Hoy hablaremos de una caricatura que supo adaptar bien la acción y comedia, traída de la mano de uno de los mejores actores y artistas marciales en la historia de la cultura popular. Quédate hasta el final de esta aventura y déjame un like si te gusta. Suscríbete si quieres seguir recordando buenos tiempos. Te recuerdo que esta fue la caricatura que la mayoría eligió para dedicarle un vídeo. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Las aventuras de Jackie Chan es una caricatura que nace como una propuesta del actor oriundo de Hong Kong, Kong Sang-chan, mejor conocido como Jackie Chan. Chan es un actor de acción y comedia, además de un artista marcial y acróbata. Chan es considerado para muchos como el segundo mejor actor de artes marciales asiáticas después del legendario Bruce Lee. Chan era uno de los actores favoritos del fallecido Akira Toriyama, quien referenció a Chan en sus obras. En sus propias palabras, Jackie Chan se considera un aficionado a las caricaturas y de niño soñaba con ser un personaje de caricaturas para tener aventuras. De niño me gustaban las caricaturas. Yo esperaba algún día ser personaje de caricaturas. Crea una premisa con aventuras fantásticas que él hubiera querido tener o actuar en alguna película, creando dos compañeros inspirados en su estricto padre y en la rebeldía y astucia de muchas niñas que ha conocido. Debido a la popularidad de Chan, productores de Columbia TriStar deciden hacer realidad su propuesta. Nombres como John Rogers, Jeff Kline y Dwayne Capizzi ponen manos a la obra para crear una caricatura para ser estrenada por Warner Kids. El 9 de septiembre de 2000 vería el estreno de las aventuras de Jackie Chan por el canal Warner Kids, producida por casas como Blue Train Animation y la mencionada Sony Pictures, así como productoras del mismo Chan. Por si te lo preguntas, la caricatura es producción occidental, o sea, no es anime. La serie nos cuenta la historia de un arqueólogo de poco más de 30 años llamado Jackie Chan. Jackie también trabaja en una universidad y ayuda en sus tiempos libres a atender la tienda de reliquias de su tío, un señor gruñón experto en objetos de origen asiático. La vida de Jackie cambia cuando a su casa llega su sobrina, Jade, o conocida como Jade en español, una niña de 8 años, hija de una prima de Jackie en Hong Kong, que le envió a San Francisco para que aprenda valores y se quite un poco su fase rebelde. A la tienda del tío llegan unos tipos que pertenecen a una organización llamada la Mano del Mal, buscando un talismán mágico que Jackie encontró. Jackie hace gala de sus habilidades en Kung Fu para salvar la tienda y proteger a Jade, quien queda fascinada al ver que su tío no es un aburrido arqueólogo, sino un artista marcial casi sacado de una película. Tras ser reclutado por una organización policial secreta llamada Sección 13, Jackie tendrá la difícil tarea de recuperar los 12 talismanes mágicos del zodiaco chino mientras lidia con su rebelde sobrina. También deberá derrotar a la Mano del Mal y a su líder, Balmont, quien a su vez obedece las órdenes del dragón mágico y malvado Chengdu. La primera temporada tendrá a un talismán y su respectivo poder como foco de protagonismo, como el talismán del gallo que da poder de levitación, el del buey que da fuerza, el de la serpiente que da invisibilidad, el del conejo que da rapidez, y así los demás talismanes dan alguna habilidad superpoderosa. En estas aventuras, Jackie no estará solo, pues además de Jade y su tío, tendrá ayuda como el del agente Black, un amigo del que conoce hace años, y es el que le propone ser un agente. Viper, quien es una ladrona profesional y a la que Jade admira. Viper funciona como antagonista, pues es una ladrona pero siente respeto por nuestro héroe, a grado que bromea siempre con coquetearle. El Toro Fuerte, un luchador enmascarado de México, y Toru. Toru era el miembro más fuerte de la Mano del Mal y un villano, además de ser el miembro con el que Jackie más peleaba. Sin embargo, a partir de la segunda temporada y al ser ayudado por nuestros héroes, el grandulón japonés decide pasarse al lado del bien y ser el ayudante del tío en su tienda y también su aprendiz. A partir de la segunda temporada, los talismanes pasan a segundo plano, y la nueva misión será evitar que la Mano del Mal reviva el poder de unos demonios mágicos y aumentar el poder de Chengdu, reuniendo a sus hermanos. En la tercera temporada, los talismanes vuelven a tomar protagonismo, y nuestros amigos viajarán a distintos destinos del mundo para recuperarlos y evitar que caigan en manos del mal. Habrán destinos muy exóticos como México, India, China y hasta el Polo Norte para salvar a Santa Claus. La cuarta temporada tendrá como foco unas máscaras con poderes mágicos llamadas Oni, las cuales deben evitar que caigan en las manos del demonio Tarakudo.
En esta temporada, los aliados de los Chan tendrán más participación en las aventuras. La quinta temporada tiene como villano a Drago, el hijo de Chengdu, quien busca el poder de los 8 chi demoníacos. Y personalmente, esta es la temporada que menos recuerdo, es más, hasta me sorprendió en su tiempo saber que la serie tenía una quinta temporada. La serie tuvo un total de 95 episodios divididos en 5 temporadas. De estas 5, se consideran a las primeras 2 las mejores. Su primera temporada fue tan bien recibida que hizo a la segunda ser la más larga. Además que los talismanes y demonios fueron mejores objetos mágicos según los fans, que las máscaras y los espíritus chi. Aparte de Warner Kids, en Hispanoamérica fue transmitida por Cartoon Network. Luego pasaría a ser transmitida por su canal filial, Boomerang. El último canal de transmisión que yo recuerdo fue el canal Teen, hace ya muchos años. Creo que ese canal ahora es BitMe. Pero afortunadamente la caricatura ha estado disponible en algunas plataformas, lo que le ha hecho estar muy bien conservada. Y ha sido de esos casos raros que yo conocí por la tele de señal abierta. No la vi por cable. La miraba a mediodía en un canal local, y luego pues daban Monkey Typhoon. Es llamativo buscar reseñas y calificaciones sobre la serie, y que todas sean positivas, incluso obteniendo un 7.4 de 10, lo que le hace una calificación muy decente. Parte de esto se debe a la combinación que las tramas hacían entre acción y comedia, tal cual es la característica de las películas de Jackie Chan. La serie se sentía como una película de Jackie adaptada a una caricatura. Incluso se hacía referencia a algunas de sus películas. Algo también que es recordado es el segmento final de cada episodio, en donde el mismísimo Jackie Chan se dedicaba a responder preguntas de niños aficionados a él. Jackie respondió cosas como su nombre real, y que adoptó su nombre Jackie porque al llegar al país lo llamaban de cariño Jack. También que es un fan del béisbol, un mal cocinero, y que no le gusta usar dobles, y que el tío se inspira en su padre y Jade es una representación de la rebeldía juvenil. Oye, Jackie, ¿qué querías ser cuando eras joven? Así que decidí que quería ser estrella de cine. Los personajes eran también claves, pues Jackie tenía el carisma de sus películas, aunque un poco nerfeado en su humor al actuar como un tío responsable. Jade no era pesada, aunque tenía demasiada astucia para tener solo 8 años. Y el tío, quien era un crack, y tuve que buscar en internet lo que decía siempre cuando realizaba sus conjuros. Lastimosamente, no todo es color de rosa. Como dije, las 2 primeras temporadas y sobre todo la primera fueron muy aclamadas, pero la serie no pudo mantener su gran nivel, siendo a partir de la 4ª y 5ª temporada que muchos ni siquiera la recuerdan, y su final es muy criticado. Podría decirse que la serie se alargó un poco más de lo que debía. También hubo ciertas complicaciones con su producción, pues hasta la Warner Kids le cedió derechos a otros canales para que la transmitieran cuando representó bajas considerables en su rating. La serie animada tuvo otras sucesoras de espíritu alabadas por Jackie Chan, pero fueron lanzadas solo en Asia. También tuvo cómics y libros sobre la trama de la caricatura, y 2 videojuegos, uno para Game Boy y otro para PlayStation 2. Mi opinión no está muy alejada del resto. Es una gran caricatura y muy entretenida, pero sí va decayendo conforme avanza la 2ª temporada y se acerca la 3ª. Pero sus 2 primeras valen mucho la pena, y sirven incluso para adentrarte en la filmología de Jackie Chan. Siento que está muy bien a pesar que pudo ser mejor. En su doblaje en español para España, Juan Antonio Arroyo es Jackie. Ya lo creo que es importante, tío. Todo el mundo que he visto y quiere el escudo. Mar Bordallo como Jade. Ramón Reparaz es el tío. Son conjuros. El escudo no es importante. Luis Marín es Toru. Antonio García Moral como Black. David García Vázquez como Balmont. Tranquilízate, Shendu. Te prometo que tendrás tu talismán. Y esta vez... Y Laura Palacios como Viper. En su doblaje en español para Hispanoamérica hecho en México, Juan Alfonso Carralero es Jackie. ¿Dónde has estado? Hace 6 años que no sé nada de ti. Estás en San Francisco, Ana Lucía Ramos como Jade. Oh, deja ayudarte, el tío también es mi tío. Eso creo. Bien. Martín Soto como el tío. El café es lo único que mantiene latiendo el viejo corazón de tu tío. Tienes al... Gabriel Pingarrón como Toru. El demonio se llama Shendu. Octavio Rojas como Black. Utilizaremos el transporte más rápido de la sección 13. Arturo Mercado como Balmont. Fueron vencidos por un arqueólogo. Rebeca Manrique como Viper. Talismán, acabo de robar el puma rosado. Oye, En su idioma original, Jin Si es Jackie. Stacy Chan es Jade. Sanchi Mono es el tío.
Noah Nelson es Toru, Clancy Brown como Black, Julian Sands como Valmont, Susan Eisenberg como Viper. ¿Y tú recordabas las aventuras de Jackie Chan? ¿Te gustaba o no? ¿Qué es lo que más recuerdas? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.